Primero, quiero agradecer a Flaxo Argentina por la invitación, por siempre ser tan generosos y otorgarnos este espacio a la Universidad Nacional de José Paz y a la licenciatura en Gestión Gubernamental. La verdad que para nosotros es muy importante estar todos los años acá en el Congreso de Flaxo, compartiendo un poco lo que hacemos desde la universidad. No solo tenemos una carrera, sino que tenemos un área de investigación, de extensión, de capacitación y de formación, donde estamos continuamente interactuando con actores de la sociedad civil, con organismos gubernamentales, con intendencias, con consejos deliberantes, para hacer crecer la universidad, la propuesta formativa, y también para que los organismos estatales, los funcionarios, se puedan nutrir de nuestras capacidades. Nuestra carrera es una carrera que intenta generar, en primer lugar, funcionarios del futuro, con aptitudes de gestión relevante, con capacidades para afrontar la cosa pública, con todas las herramientas que requiere hacerse cargo de las cuestiones del Estado. Entonces, en este contexto, y teniendo en cuenta lo que ha pasado con la pandemia, es que nosotros hemos potenciado un área de nuestra carrera que es el área de la gestión mediante tecnologías de la información y comunicación. Nuestra carrera tiene un área troncal donde nos desarrollamos en temas de extensión e investigación en lo que es gestión de gobierno abierto, gestión por gobierno electrónico, utilización de tecnologías de la información y comunicación en la gestión de la cosa pública, porque como ya les van a explicar Victoria y Laura, somos seres tecnosociales hoy en día. Y no tenemos que perder de vista eso. Entonces, desde esa visión, desde ese punto de vista, que es lo que nosotros en esta ocasión queremos tratar, no es que no concebimos otras miradas y otros aspectos, pero sí en este momento nos interesa compartir este espacio de nuestra carrera. Hemos desarrollado unas propuestas de capacitación y formación y de investigación en manejos de tecnología de la información y comunicación aplicadas a la gestión. Y ahí tenemos una triple visión, o triple posibilidad de análisis. Por un lado, la necesidad de encarar la cuestión técnica y tecnológica. Por otro lado, la armonización de la tecnología con la política pública. Y la tercer pata es cómo construir marcos jurídicos, reglamentarios, legales, para que esa gestión, mediante medios tecnológicos, tenga validez legal, sea efectiva, sea eficiente y sea eficaz. Así que, hecha la presentación del panel, nos acompaña Laura Lerner, en minutos se va a conectar Victoria Bandín. Acá está Vicky Bandín conectada, pero desde el teléfono porque no pude conectarme desde la compu. Panel completo, presentación, Laura Lerner, Victoria Bandín son profesoras de la licenciatura en Gestión Gubernamental, profesora Laura de Sistemas de Administración y Gestión Pública, y Victoria, profesora de Sistemas y Tecnologías de la Información aplicadas a la gestión pública. Les doy la palabra, Vicky, todo tuyo este panel. Bueno, gracias. Pregunta, ¿podrá alguien hacerme el favor de compartir el PowerPoint? Porque me conecté desde el teléfono y la computadora no me está respondiendo en un panel de tecnologías, justamente, ¿no? Cuestiones que suceden y que nos han sucedido todo el tiempo en pandemia también. Cuestiones que vamos a abordar también en el panel, precisamente Sí. cómo hacemos para gestionar en este contexto que muchas veces las tecnologías fallan también. A ver, ¿querés que Laura, ¿lo puedes compartir vos? Sí, ahí lo estoy buscando. Esperen, porque como las tecnologías fallan y en esta compu, a ver,
Funciones voy de acá. PowerPoint, iniciar presentación. Ah, ahí está. A ver, porque yo me manejo más con el Meet, además. Entonces, a ver. Acá. Ahí. ¿Se ve? Ahí se ve, habría que maximizar. Vale, función slice. Así. O, díganme dónde. Creo que en algún lugar Acá, dice iniciar presentación. Ahí Sí, está. Ahí. Vos me vas ahí diciendo está. y yo lo voy moviendo si querés. Excelente. Perfecto. Yo mientras Socio, voy dije, reiniciando la compu a ver si revive. Dale. Bueno. Ahí me escuchan bien. ¿Sí? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, lo que preparamos para la presentación de hoy es un poco un análisis que tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los nuevos medios, ¿no? Asociados a todo lo que es la función pública, lo que es la gestión, el gobierno abierto y demás, ¿no? Si bien decimos nuevos medios, cuando nos referimos a nuevos medios nos hablamos de estas nuevas tecnologías que también son medios de comunicación, ¿no? Como todo lo que nos está atravesando con las redes sociales, con las tecnologías y demás. En realidad ya no serían nuevos medios, porque ya son medios que en Argentina, al menos Facebook tiene más de 10 años, ¿no? Pero bueno, como estas son nuevas plataformas y todo el tiempo surgen nuevos medios, o sea, nuevas redes sociales, se los toma como nuevos medios en general porque están en constante movimiento y uno está también aprendiendo a interactuar con estas redes sociales y con estas tecnologías a medida que van surgiendo. Si querés ir pasando a la siguiente. Bueno, ¿cómo surge todo lo que es gobierno electrónico y gobierno abierto, ¿no? Es esta idea de empezar a digitalizar el Estado. Bueno, es un contexto internacional, ¿sí? En el cual está la complejidad que empiezan a tener las organizaciones y cómo los ciudadanos le empiezan a exigir al Estado que el Estado sea más ágil, sea más eficiente, sea más transparente y empiece a reaccionar el Estado como está reaccionando la sociedad, ¿no? Como nosotros ya no nos entra en la cabeza la idea de ir a buscar un expediente de 1000 papeles a una dependencia estatal, cuando estamos haciendo prácticamente todos los trámites online, como sería un home banking o como puede ser incluso las herramientas de gobierno electrónico que actualmente usamos, como puede ser AFIP, PAMI, incluso la aplicación para la vacunación que usamos justamente en pandemia. Entonces, este contexto ha hecho que los gobiernos empiecen a replantear cómo hacen su gestión pública, ¿no? Cómo hacen los procesos administrativos, cómo podemos facilitar a los ciudadanos a que accedan a estos trámites, a este gobierno. Y para eso empezamos a utilizar las herramientas que tenemos de la tecnología, de los nuevos medios. Si querés pasar a la siguiente. Bueno, entonces, se piensa en el gobierno electrónico, ¿sí? Como una herramienta para lograr impacto en la administración pública y en los procesos de modernización de la gestión pública, ¿no? En esta idea de decir, bueno, ya no le voy a pedir a un ciudadano que para hacer un trámite vaya a 3 o 4 dependencias del Estado, ¿no? O sea, si nosotros ya podemos tener cierta interacción con los contenidos que tienen los ciudadanos, podríamos decirles que hagan un solo trámite en un lugar y nosotros levantar la información de diferentes bases de datos, ¿no? O sea, como si yo voy a hacer un trámite en ANSES, por ejemplo, ANSES ya podría tener mi DNI, dónde vivo, qué otros trámites hice, dónde estuve trabajando y demás, y no pedirme a mí que yo vaya a buscar una certificación de domicilio a un lugar, o sea, hacer diferentes trámites, que no me devuelva la pelota a mí como ciudadano, sino que el Estado pueda nuclear toda la información que tiene el ciudadano y resolvernos más rápidamente todo lo que son los procesos y trámites administrativos, ¿no? Entonces, con esta idea que se viene llevando en la implementación de TICs en el gobierno, también se busca que esta facilidad de integrar la información permita cierta transparencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos toda la información en una sola base de datos, por ende podemos incluso publicarla para que los ciudadanos la puedan ver, ¿no? Entonces,
también los ciudadanos, las empresas, empiezan a reclamar esos datos, la visibilidad de esos datos, la transparencia del gobierno, ¿no? Porque uno de los objetivos que también tiene el gobierno electrónico, el gobierno abierto, es justamente luchar contra la corrupción, ¿no? Que sean más fáciles, que haya menos burocracia, que sean más económicos todo el proceso administrativo. Y pensando en esta idea de gobiernos abiertos y gobiernos más transparentes, también empezamos a repensar lo que es la idea de ciudades inteligentes, ¿no? De smart cities, o sea, cómo nosotros podemos empezar a facilitar desde el Estado esta interacción con los ciudadanos, con las diferentes plataformas, para que vayamos desarrollando ciudades inteligentes. Y las ciudades inteligentes a lo que apuntan es a tener integrado y considerado lo que es la innovación, lo que es la tecnología, lo que es la sostenibilidad, todo lo que es ambiente y accesibilidad, ¿no? Entonces empezamos a pensar las ciudades ya más inclusivas y con mayor consideración respecto al impacto ambiental y al cuidado ambiental, ¿no? O sea, como si bien para nosotros quizás nos parece que estas ciudades inteligentes están un poco lejanas a nosotros, cuando empezamos a profundizar en lo que es gobierno electrónico, gobierno abierto, nos damos cuenta que en Argentina incluso nosotros ya tenemos 4 planes de gobierno abierto, ¿no? Este es justo, no sé si se ve, es el tercer plan, que es el plan anterior, y ahora ya se lanzó el 4.º plan de gobierno, ¿no? Es un librito donde tienen acá todas las estrategias que tiene el Estado respecto al gobierno abierto de los últimos años. Y ahora se lanzó el 4.º plan de gobierno abierto. Entonces Argentina ya viene trabajando en gobierno abierto. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, las plataformas que les comentaba antes, o sea, todo lo que sea aplicaciones online de estados gubernamentales, y también, por ejemplo, en las bicis, ¿no? El uso de las bicis, o sea, que los gobiernos faciliten bicis para trasladarse por la ciudad y que esas bicis las puedas bajar con una aplicación, o el estacionamiento medido, ¿no? Que yo por una aplicación pago la hora de estacionamiento. Entonces, todo eso va generando uso de tecnologías, de aplicaciones por parte del gobierno, y el gobierno va levantando datos, ¿no? O sea, ya sabe cuántos ciudadanos utilizan esas bicis, cuántos ciudadanos usan el estacionamiento medido, y así vamos recopilando como una gran masa de datos de los ciudadanos. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué actores participan de este gobierno y cómo es esta gestión online, ¿no? Entonces, bueno, todos vamos a estar interactuando con las plataformas online que se proponga desde el gobierno, porque estamos como ciudadanos o como empleados públicos o como empresas interactuando con el Estado constantemente. Entonces, esto nos va a permitir hacer cierta cantidad de trámites y cierta cantidad de servicios que antes quizás no eran disponibles. O sea, por ejemplo, al tener sistematizado toda la FIP online, nosotros podemos seleccionar incluso como políticas públicas algunas políticas para ciertos perfiles de ciudadanos o ciertos perfiles, por ejemplo, de pymes. Nosotros en pandemia detectamos que había un montón de necesidades en diferentes perfiles, nosotros como Estado, y al tener sistematizado podemos identificar rápidamente qué empresas se las puede asistir más rápido, cuáles son las que tienen mayor cantidad de empleados, cantidad menos, y en esa forma hacer unas políticas que sean reactivas, más proactivas también, y que nos permitan el uso inteligente de los datos que estamos teniendo en los sistemas, ¿no? Entonces, básicamente pensando en el gobierno electrónico, pensamos en esto, la aplicación de tecnologías de la información a procesos o gestiones estatales, y a la vez que esos procesos al Estado le generen mayor capacidad de acción o mayor capacidad de reacción para la política pública, ¿no? Entonces, eso entendemos como gobierno electrónico, para que el gobierno sea más ágil, más fácil y más rápido. Ahora, tenemos otro concepto que es el de gobierno abierto, ¿sí? Que viene muy asociado, gobierno electrónico con gobierno abierto, vienen muy pegaditos, porque en realidad lo que es el gobierno abierto es como un nivel más de este uso de tecnologías, que a lo que apunta es a la transparencia, o sea, hacer portales de datos, a la participación ciudadana, ¿sí? O sea, como a justamente la apertura del gobierno. Entonces podemos pensar que el gobierno electrónico es la aplicación de todas las tecnologías y el armado de datos y la agilización de procesos y demás, y el gobierno abierto le pone un plus que tiene que ver con la transparencia, con la inclusión, con la participación ciudadana, que permite quizás una democracia como un poquito más directa, ¿no? La siguiente.
Bueno, ahí está. Se me colgó. No, una antes. Hay una antes, a ver. Me parece que no. O sea, puse un clic, a ver. Era como comparto la... pasa que no sé cómo salir de la presentación. Ahí quedé- tenemos que Espera, ir para ahí atrás. vuelvo. Estamos yendo para adelante. Claro, pero no sé cómo salir de la... así, a ver, salir de la pantalla completa. Ahí está. Esta es la de recién, ¿no? Y ahora esta tengo. Yo que es la que solo sigue. estoy viendo la pantalla final. A ver ahí. Ahí está. Esta es la que sigue, la siguiente. Ok. Bueno, nos vamos directo entonces a ver lo que es los principios del gobierno abierto, que era un poco la diferencia que está hablando con participación ciudadana y transparencia. ¿Querés que avance o me quedo acá? No, está bien, quédate ahí. Y bueno, entonces, cuando este es el cuarto plan que les comentaba al principio, que les mostraba el tercer plan que tengo acá, y este es el que salió nuevito, el cuarto plan que es hasta el 2022. Y los ejes de lo que es el gobierno abierto están orientados a la transparencia, como decíamos recién, y justamente lo que dice transparencia es que todo lo que sean las decisiones y el quehacer gubernamental deben estar abiertos y deben ser accesibles, ¿no? Que sean de acceso público, que se pueda entender qué es lo que se está haciendo, cuáles son los parámetros, qué estándares se están usando, o sea, que sea entendible. Y que toda esta información esté disponible en sitios, ¿sí? O sea, o tecnologías que puedan ser accesibles a través de herramientas tecnológicas y de comunicación, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros linkeamos lo que sería el gobierno con la tecnología y con la comunicación, porque en realidad, para que sea abierto, tiene que ser transparente, pero de una forma que los ciudadanos lo puedan entender, porque si yo puedo publicar, no sé, bases de datos o Exceles infinitos y cualquier ciudadano que quiera ir a ver un dato no lo puede reconstruir porque tienen códigos, porque no está claro, porque no sirve y no cumple la función de gobierno abierto de transparencia, ¿no? Yo soy profesional de la comunicación, ¿no? Hice mi carrera de grado, mi maestría y el doctorado en área de comunicación. Entonces, para nosotros es como muy sencillo entender que todo es comunicación, ¿no? Que básicamente, o sea, todo lo que haga el gobierno es comunicación porque tiene una responsabilidad social con la ciudadanía justamente. Pero ahora que tenemos estos objetivos de gobierno abierto y que tenemos esta necesidad de que los datos y la información que tengamos como gobierno se expresen de una forma entendible, es que la comunicación toma un rol protagónico. Porque cuando nosotros incluso presentamos aplicaciones o tecnologías para el uso de la ciudadanía, tenemos que hacer un gran esfuerzo como empleados públicos en traducir, en que sea fácil, en que sea ágil, que tenga una interacción dinámica. Entonces, para eso vamos a tener que tener un montón de consideraciones, que ahora cuando estemos hablando de interfaz lo voy a comentar. Pero bueno, este es el link de por qué hablamos de tecnologías y de nuevos medios. La siguiente. Bueno, entonces teníamos transparencia como concepto, participación ciudadana, rendición de cuentas, innovación y tecnología. Estos cuatro conceptos son los que vienen a agregarle al concepto que teníamos de gobierno electrónico el gobierno abierto, ¿sí? O sea, participación ciudadana es todo lo que nosotros consideramos que sea una interacción por parte de la ciudadanía, donde la ciudadanía pueda votar, mostrar su interés, elegir, manifestarse, ¿sí? Entonces, esta participación ciudadana tiene que ver con el debate público también, o sea, como una especie de gobernanza más abierta. Por eso antes les decía como una idea de democracia directa, ¿sí? Después la idea de rendición de cuentas quiere decir que todo lo que sean normativas, procedimientos y mecanismos del servicio público, nosotros tenemos como mucha exigencia de transparencia para anticorrupción y demás,
justifiquen las acciones y las cuestiones que están haciendo. Entonces, esto también va a exigir que haya ciertos sitios, como sitios en cifras, ¿sí? O sea, que serían los sitios web que muestran justamente cómo es que se justifican estas acciones. Entonces ahí empezamos a generar herramientas de comunicación específicas para mostrar números, mostrar datos y demás. Y el último ítem, que es innovación y tecnología, es como entender que es necesario proveer a la ciudadanía de acceso abierto a estas tecnologías y que sea parte de lo que es la innovación, ¿no? O sea, acá en innovación y tecnología tenemos, es un gran paraguas, pero tiene que ver también todo lo que es la brecha digital, ¿no? El acceso a la tecnología, el conocimiento y el entendimiento de la tecnología, ¿no? O sea, como nosotros ahora con la pandemia ha quedado muy evidente que es existencial para esta idea, como decía al principio Juan, de que somos seres tecnosociales, que ya no solamente socializamos como humanos sociales, sino que estamos atravesados por la tecnología, sea por los celulares, sea por el WhatsApp, sea por las notebooks que usamos para trabajar. Entonces, esta idea hace que el Estado también tenga que ser responsable de brindar esta perspectiva a los ciudadanos, ¿sí? O sea, que podamos garantizar conexión a Internet, o sea, por eso se está diciendo que Internet es un servicio público necesario, ¿no? Porque ya hoy en día es necesario como el agua y como la luz, para vivir, para trabajar, para interactuar. Entonces esta idea también de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer más accesibles las computadoras? ¿Cómo podemos lograr que en las escuelas se enseñe tecnología, que los alumnos puedan salir preparados para los trabajos del futuro, ¿no? O sea, porque nosotros estamos muy acostumbrados a hacer una carrera académica con un perfil, esto lo dice uno de los periodistas tecnológicos que más referentes son, Esteban Magnani, también con él hemos hecho unas charlas en UPAS que están muy interesantes, después si las quieren buscar, y dice como nosotros tenemos que preparar a la juventud para los trabajos del futuro. Los trabajos del futuro son con la tecnología, ¿sí? Es con la aplicación de la tecnología y es el uso de la tecnología de una forma humana, no mecánica, ¿sí? Entonces, ahí también es como decir, bueno, si vamos a capacitar a contadores, por ejemplo, bueno, ya hay que empezar a trabajar todo lo que son los sistemas de ERP, ¿no? O sea, los sistemas de gestión contable, o sea, como empezar a trabajar todo lo que es en la universidad, el contenido de universidad atravesado por las tecnologías. Ahí estamos como un poquito lentos en este proceso de cambio, pero justamente la pandemia lo ha puesto mucho en evidencia cuando nos obligó a tener clases online, nos obligó a trabajar online, y ahí estábamos todos como, bueno, ¿cómo uso esta plataforma? ¿Cómo uso la otra? ¿Es segura? ¿No es segura? ¿Dónde están mis datos? O sea, bueno, y todo ese mundo que tiene que ver con el uso de la tecnología. La siguiente. Bueno, este es gobierno abierto como vínculo, ¿no? O sea, bueno, ya entendíamos esta idea de el gobierno como electrónico como herramienta, el gobierno abierto como transparencia y también como vínculo, ¿no? Porque es justamente el espacio que tenemos para interactuar con la ciudadanía. Entonces ahí también aparecen los nuevos medios y las redes sociales como proveedores de servicios, ¿no? O sea, entonces nosotros vamos a poder apoyarnos en estos medios que ya existen para lograr tener interacción, para también tener mucha exposición, porque al Estado lo que nos pasa también es que estamos muy expuestos, porque después se pueden hacer campañas y contracampañas a través de las redes sociales, pero también fomenta lo que es la participación ciudadana, que uno pueda entender qué le está pasando a la ciudadanía con algún tema que nosotros estemos proponiendo, ¿no? Entonces, estos nuevos medios, que los vemos como quizás lejanos o no institucionales, se vuelven principales para el Estado en la era exponencial, ¿no? En esta era que decís, bueno, estábamos en la era de la información, pasamos a la era digital, ahora estamos en la era exponencial, o sea, ya estamos atravesados por la tecnología y cada vez es más amplio y más multiplicador, ¿no? Entonces, nosotros vamos a buscar a la ciudadanía, ¿dónde la vamos a encontrar? Entonces, bueno, las redes sociales son un espacio que nos permite llegar a un montón de personas en un solo lugar, ¿no? Y ya están como fragmentadas también, porque cada interfaz tiene, cada red social con su interfaz tiene un perfil distinto de gente a la cual podemos llegar, distinta dinámica, distinto contrato de interacción, ¿no? Entonces, según esos perfiles, nosotros vamos a poder interactuar con la ciudadanía.
Entonces, en el mundo de las redes sociales hay una lógica de comunicación distinta, ¿no? De esta interacción. Y la parte que es de exposición justamente es muy interesante porque uno, en esta exposición, tiene que tener un gestor de estas redes sociales, ¿no? O sea, como acá la función del community manager o del especialista en comunicación es existencial. Entonces, muchas veces nosotros asesoramos a los diferentes departamentos del Estado y que a algunos les conviene tener redes sociales y a algunos otros no, porque si tienen el uso de redes sociales, sí o sí hay que estar haciendo interacción, o sea, hay que tener una persona que esté interactuando, que esté moviendo, que esté viendo, que esté realmente fomentando la participación ciudadana. Utilizar las redes sociales solo para una dirección unilateral, que sería informativa, no es aconsejable. Para eso sería una página web donde informa ciertas metodologías, ciertos trámites o lo que nosotros querramos. Pero no todas las dependencias estatales tienen que estar en redes sociales, o sea, pueden estar las dependencias de mayor jerarquía y sigue haciendo una participación muy activa. O sea, la participación ciudadana demanda personas capacitadas para tener interacción. Esto también lo hemos visto con todo lo que es la pandemia del COVID, que quizás en Ciudad de Buenos Aires teníamos un robot que nos iba consultando cómo nos sentíamos, ¿no? O sea, que era un robot por WhatsApp, donde preguntaban si teníamos síntomas, qué número poníamos, bueno, teníamos un síntoma, teníamos dos, si nos sentíamos bien, bueno, y demás. Y esa fue una herramienta que usó el Ministerio de Salud para interactuar con la ciudadanía en una situación de emergencia donde necesitaba llegar a un montón de gente y atender un montón de personas y que no podían atenderlos presencialmente. Entonces la virtualidad también fomentó que se vea un poco más el uso de WhatsApp por parte del Estado. La siguiente. Bueno, entonces, cuando pensamos en esta idea más estratégica de lo que es el gobierno electrónico, el gobierno abierto, ya entendimos que es parte de la vida pública y esta participación es necesaria, ¿no? Entonces tenemos los diferentes perfiles que sería el gobierno, los que estamos proponiendo estas plataformas, estas tecnologías y esta forma de interactuar, los ciudadanos que van a ser los usuarios y también las empresas. La siguiente. Entonces, hay una metáfora que tiene que ver con la metáfora de la pantalla, que lo que hace es como ayudarnos a poder ver en diferentes como líneas este movimiento que se da con el gobierno electrónico, que tiene que ver quiénes están frente de la pantalla. Cuando nosotros pensamos en esta idea de frente de la pantalla, vamos a tener los usuarios del servicio que nosotros estemos proponiendo, ¿no? Que en este caso serían empresas y ciudadanos. La siguiente. Después tenemos los procesos, ¿no? O sea, como qué hay detrás de esa pantalla. Todos estos procesos que hablamos del Estado, ¿no? Si es el diseño organizacional, los recursos humanos, los procesos administrativos, el componente institucional también, ¿no? Esta parte de atrás justamente son los procesos administrativos estatales, que están regulados, que tienen que ser de cierta forma y demás. Y que un poco la idea de proponer el gobierno electrónico, el gobierno abierto, también es ayudar a estos procesos estatales a ayornarse, a actualizarse, a hacer los procesos más simples, ¿no? O sea, una gran falla de la implementación de gobierno electrónico es querer reproducir los mismos procesos que hacemos físicamente en una plataforma online. O sea, eso realmente va a fastidiar más porque va a ser mucho más difícil que repensar los procesos y simplificarlos. O sea, como justamente lo que es la firma electrónica, por ejemplo, permite firmar 10, 15 documentos en una sola acción, ¿no? Eso fuera de la virtualidad no era posible pensarlo que se firmen 10 procesos de diferentes áreas al mismo momento, ¿no? Pero el tema de subirlo a una tecnología y al online es que nos permite optimizar eso, quizás antes en lo físico no lo podíamos ver, porque tenemos que ir a una dependencia, ir a otra, llevar el expediente, traerlo, firmarlo, devolverlo. Bueno, entonces la idea de los procesos es que en la instancia de gobierno electrónico se puedan rearmar, o sea, se puede hacer una idea de mejora continua, ¿no? Como decís, bueno, ¿en qué forma se puede agilizar este proceso ya que tenemos la capacidad tecnológica? Y otra cosa que también es muy importante respecto a la tecnología, los procesos y al detrás de la pantalla, es la interoperabilidad que tiene toda la tecnología, ¿no? O sea, como nosotros estamos, recién les citaba lo que es firma digital,
La firma digital está dentro de lo que es el sistema de gestión de documentos electrónicos del Estado Nacional, que por ley es obligatorio para todos los niveles de Estado, o sea, nacional, provincial y municipal, y que esa implementación se pueda llevar adelante, que todavía no se logró en todas las dependencias, pero se está avanzando de a poco, es que en algún momento tengamos un nivel de interoperabilidad que nos permita cruzar información de los 3 niveles de Estado y de todo el país. Entonces nosotros ya tendríamos no solamente dividido por cada una de las unidades qué información tiene, sino poder cruzarla con la información de todo el país. Entonces, siempre pensar la implementación de tecnologías con una buena interoperabilidad o a largo plazo es como la estrategia más inteligente para la implementación de arquitectura de software. Siguiente. Bueno, y esta es la parte intermedia que sería la pantalla, ¿no? Que les decía antes, como bueno, que cuando nosotros proponemos una interacción con la pantalla es una interfaz, ¿no? Es una interfaz de un software. Acá Scolari tiene un libro que publicó en el 2018 que se llama Las leyes de la interfaz, que es buenísimo si a alguien le interesa, que tiene como ideas muy básicas de lo que es la pantalla y lo que es la interfaz. Pero realmente la interfaz es como el intercambio, es un espacio de interacción y de comunicación que nosotros tenemos respecto a las tecnologías, pero que también lo tenemos fuera de las tecnologías, ¿no? O sea, como nosotros usamos interfaz en prácticamente todas las situaciones que tenemos interacción con algún otro, ¿no? Entonces dice, pensar la interfaz como un espacio de interacción, un espacio de comunicación. ¿Qué tiene esta interfaz que tenemos que tener en cuenta? Es que la interfaz tiene un contrato de usuario, ¿no? Tiene como un contrato de interacción. ¿Qué quiere decir? Ya todos sabemos que la X es para cerrar. Ya todos sabemos que el color rojo es para salir, ¿sí? Que el verde es para avanzar, que los botones que tienen diseño de botón es un botón para presionar, ¿no? Entonces, bueno, esas pequeñas ideas de uso, de usabilidad, son las que hacen que una interfaz sea exitosa o no. Por eso generalmente las interfaces van como copiando otras interfaces para que la persona que lo use sea más fácil y tenga menos rechazo respecto al uso de una nueva interfaz, ¿no? Entonces nosotros siempre que propongamos algún uso de una tecnología o una interfaz, lo que más nos conviene es copiar una que ya los ciudadanos sepan usar, ya estén familiarizados, ¿no? O sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, el bot de Ciudad de Buenos Aires, lo podía presentar con alguna otra herramienta, pero si yo ya lo uso en WhatsApp, que la gente ya lo tiene descargado, ya lo sabe y lo implementa, es mucho más fácil, ¿sí? Entonces siempre es como, a veces innovar no necesariamente es presentar una idea nueva, sino es retomar algo que ya existe y usarlo para alguna otra cosa. La siguiente. Bueno, y en respecto a esto había un caso que me parecía que estaba interesante traerlo como para pensar, es si todo el uso de plataformas o de tecnologías en la gestión pública siempre es un progreso, ¿no? O sea, como si siempre es algo positivo o es algo que va a ir como siendo, va a ir sumando a la interacción, ¿no? Porque generalmente uno cuando piensa en el voto electrónico, lo primero que sucede es decir, y sí, es más ágil, es más rápido, es menos costoso, o sea, votar en el 2020 con papel es una cosa de la antigüedad, ¿no? Como rápidamente, si vos hablas con cualquier persona que no conozca de tecnología, va a tener esa reacción al principio, ¿no? Y después nosotros empezamos a profundizar el tema del uso del voto electrónico. O sea, yo fui presidenta de mesa en el 2015 en el voto electrónico de Ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que no había mucha explicación de cómo era el proceso, ¿no? Sino que te acercabas a esta urna, ¿no? Que se ve ahí a la derecha, que es como era el voto electrónico en ese momento, y uno elegía como si fuese alejado el voto que quería hacer. Entonces, tenemos en el 2015 el lanzamiento del voto electrónico para Ciudad de Buenos Aires y para Salta, con una campaña de publicidad muy fuerte de lo bueno que es el voto electrónico, ¿no? O sea, como algo que es ágil, que, bueno, que reduce costos, o sea, cumpliría con todos los requisitos del gobierno electrónico, justamente el voto electrónico, ¿no? Pues era la implementación de una tecnología para interactuar con los ciudadanos, para agilizar un proceso, para que sea más económico.
Pero después cuando se empieza a profundizar en el nivel de voto electrónico, empezamos a ver que toda tecnología es vulnerable, hackeable, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo sería posible hackear esta tecnología? ¿Es segura? ¿Cómo lo podemos contrastar? ¿Qué dijeron los expertos? Entonces, cuando empezamos después a ver qué dice el grupo de programadores especialistas de la UBA y de todo el país que se ocuparon de hackear este sistema, es que realmente el voto electrónico no se usa en el mundo, ¿no? O sea, como nosotros en el 2015 estábamos usando voto electrónico, cuando ya en todos los países del primer mundo y de mayor avance tecnológico lo habían rechazado porque justamente cualquier tecnología es vulnerable, ¿no? Entonces en ese momento la estrategia fue salir a decir que en realidad era una urna electrónica. No era una máquina o una computadora, sino que era solo una urna. Pero igualmente, aunque sea una urna, tiene una impresora, ya se puede entrar, cualquier puerto USB es vulnerable, entonces tampoco cumplía con los requisitos de seguridad. Y en el 2015 hubo un programador que hizo la denuncia de este proceso. Igualmente las votaciones siguieron adelante, porque justamente es muy difícil para el ciudadano común entender la complejidad de las tecnologías en el uso del Estado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante para nosotros como funcionarios públicos entender toda la complejidad del sistema tecnológico para poder implementar una tecnología nueva, ¿no? Y también apoyarnos en otros referentes que ya hayan usado o hayan tenido otra experiencia. También en el grupo de programadores, ¿no? O sea, no era un solo programador. Yo acá cito a Joaquín Sorianelo porque es el que hizo la denuncia más formal y tuvo todo un proceso judicial asociado a este tema, pero en realidad era un grupo de programadores apoyados en la UBA también que hacían justamente el análisis de la fragilidad que tenía el voto electrónico, ¿no? Entonces, después de hacer ese análisis y salga público, se generó todo un debate respecto a si era bueno o no era bueno el voto electrónico, y la conclusión que se llegó es que no es posible y no es viable implementar el voto electrónico porque no cumple con las necesidades básicas del voto en Argentina. Es anticonstitucional porque no es auditable, ¿sí? Y no es seguro. Entonces, ya con esas dos variables ya no se puede implementar, además de que es por lo cual en el resto del mundo no se implementa también. Después, si quieren buscar más información de voto electrónico, hay bastante información de Suazo y SOR en Ronda de Editores, que está muy bueno el análisis, para poder entender la complejidad del uso de la tecnología. Siguiente. Bueno, entonces, otra idea que podemos usar respecto al gobierno electrónico que nos permite entender este mundo y que el caso del voto electrónico nos permite usarlo de ejemplo, es el componente institucional, ¿no? O sea, los componentes que tiene el gobierno electrónico. O sea, el componente institucional es la institución que está llevando adelante la implementación de esa tecnología, ¿no? O sea, en este caso era el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el gobierno de Salta. Entonces, cuando uno piensa a veces, bueno, ¿cuál es el componente institucional? Y la institución es la que está llevando a cabo, la que hace el proceso, la que tiene los administrativos, ¿sí? O sea, como es el recurso humano, eso que hablamos del detrás de la pantalla, ¿no? O sea, como toda esa parte del proceso sería el componente institucional. Generalmente es un nivel de Estado, o sea, o es un nivel de Estado nacional, provincial o local, municipal, el que lleva adelante una implementación de TICs, de gobierno electrónico. El tecnológico, que tiene que ver con qué tecnología se está usando, la interoperabilidad que les comentaba antes con otros sistemas, ¿no? O sea, como si este sistema es actual, es vigente, si tuvo algún problema de vulnerabilidad, por ejemplo, a veces han hackeado páginas de las universidades, ¿no? O sea, como, bueno, hacer un relevamiento de esa tecnología, qué historia tiene, como para poder pensar en utilizarlas, y si es una tecnología como de actualidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, en plataformas de aulas virtuales se usa muchísimo Moodle, entonces ya se sabe que hay un montón de universidades que están usando esa plataforma, entonces es un software que ya está en uso, que está actualizado, que va a tener un perfil parecido al que necesitamos. Entonces, como tratar siempre de apoyarse en softwares que estén vigentes y también en
tecnología, si nosotros vamos a contratar un hardware para hacer no sé, el backup de la información y demás, pensar a largo plazo, ¿no? O sea, no pensar en lo que necesita el sistema hoy, sino proyectar en lo que va a necesitar como para poder comprar una tecnología que sea vigente y que sirva también. Entonces, en la tecnología es como hacer un análisis más de contexto antes de elegir una tecnología, y también incluso en el Estado está el debate si es de software libre o software pago, ¿no? O sea, como para poder tener también como soberanía sobre sus datos, el Estado generalmente usa software libre o contrata programadores para poder tener su propia independencia y no depender del pago mensual a una empresa o de que una empresa tenga los datos que son tan valiosos, ¿no? Bueno, el componente comunicacional tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Como nosotros, el gobierno electrónico, el gobierno abierto, lo vamos a complementar con comunicación con la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, ahí el componente comunicacional es, bueno, ¿qué campaña de comunicación vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a presentar? ¿Cómo vamos a hacer manuales didácticas, ¿no? Videos instructivos? O sea, todo lo que hace falta para que la ciudadanía pueda usarlo fácilmente. Esto también es un caso que todos hemos vivido cuando bajamos la aplicación Cuidar, o cuando tenemos que buscar en internet cómo se hace tal trámite en AFIP, por ejemplo, ¿no? Y el componente jurídico tiene que ver con el derecho administrativo, o sea, como si yo voy a hacer, por ejemplo, la vacunación que estábamos hablando, por la aplicación voy a poder rechazar o no rechazar un turno, voy a poder ver si tengo un turno pendiente para ir y demás, y esa aplicación que yo ya tengo en mi teléfono y que uso, va a tener asociado un trámite, ¿no? Entonces, o sea, yo no puedo negar que rechacé un turno porque quedó documentado, y eso jurídicamente, acá Laura me podrá ayudar y apoyar más en los términos de derecho, tiene un respaldo de trámites, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos con estas plataformas online son trámites que tienen pegado el derecho administrativo, ¿no? O sea, si yo doy de baja el monotributo en AFIP, doy de alta una factura electrónica, o sea, todo lo que nosotros estamos haciendo online tiene asociado un trámite administrativo que está asociado al derecho administrativo. Siguiente. Ya estamos bien de tiempo, lo veo a Juan ahí que me está preocupado, pero ya estamos en los últimos 2 slides. No, Así no, no me preocupado reta. no, porque el tiempo es tirano acá en la televisión y 14:30 viene el próximo encuentro y no Y tiene tenemos esa algunas posibilidad de la preguntas, ¿no? presencialidad. Y hay varias preguntas muy interesantes también, Qué que bueno. podemos tratar en los últimos 5 minutos. Sí, estamos ahora en 2 slides más y ya estamos, así que tenemos un ratito para preguntas. Bueno, entonces, implementación de gobierno electrónico en Argentina. El sistema GDE es el que les comentaba recién, que es el sistema que se está implementando en todo el país. Esa es una captura de pantalla que hice hoy de la cantidad de consultas, documentos, pases, expedientes y registros que están en este momento. Si ustedes entran, pueden buscar en Google GDE y les va a salir directamente el link para ingresar a este lugar, y ahí van a poder ver todos los movimientos y pases estatales que se están haciendo. Si no son parte del Estado, no van a poder tener un usuario y una clave para entrar al sistema, porque es de gestión documental electrónica del gobierno argentino. Pero bueno, esta implementación ha permitido generar otras leyes nacionales, como por ejemplo la firma digital. También se ha hecho lo que son los repositorios institucionales, o sea, como hay todo un acompañamiento de procesos que se digitalizan y que también salen por ley nacional para que los podamos aplicar en todo el país. Siguiente. Una más, ahí está. Bueno, entonces el GDE tiene estos como módulos, ¿sí? Que son los que más se usan, y los básicos, que son los que sí o sí van a tener todos los usuarios, que es el de comunicaciones oficiales, el de documentos oficiales y el de expediente electrónico. Todos los trámites administrativos inician con la carátula de un expediente, ¿no? O sea, en el Estado el expediente es como la guía de todo el proceso que se está haciendo a nivel estatal. Entonces, el expediente, la carátula del expediente, el número del expediente es el inicio de un trámite, y esto permite que cualquier persona pueda auditar qué está sucediendo con ese expediente, con ese trámite, como para
chequear a qué dependencia fue, si es, por ejemplo, un proceso de compra que hayan estado los presupuestos asociados, absolutamente todo lo que sucede en el Estado tiene que estar asociado a un expediente, ¿no? Entonces, el GDE nos permite hacer todos estos movimientos directamente por el sistema, ¿no? O sea, que ya no se pueda perder un expediente porque no es más físico, sino que está online, que podamos seguir todas las fojas, que no se puedan saltear esas fojas porque al estar digitalizado las fojas son automáticas, entonces no se puede borrar una, o sea, un montón de cosas quizás en el expediente físico sucedían, que desapareció una hoja o que se saltaba un número del otro, en el sistema online no se puede, entonces por eso también genera más confianza, más transparencia. Y otra cosa que les quería comentar respecto a esto es que el módulo básico de comunicación oficial es una comunicación formal también. Entonces esto que les decía antes, que viene asociado a un acto administrativo, ¿no? O sea, cuando uno abre una comunicación oficial, se está notificando jurídicamente, pues de una forma, de esa comunicación. Entonces eso también permite que no haya una posibilidad de decir, bueno, yo no me notifiqué o a mí no me llegó esa consulta, sino que está documentado en el sistema. Y bueno, después hay otras funcionalidades que depende en qué área del Estado estaremos, vamos a tener que usarlo o no usarlo. Pero esos tres son los básicos, la de comunicación, documentos oficiales y expediente electrónico. Y el último slide es de cierre, en realidad son conceptos, son ideas, son ejes de lo que tiene que ver con las TICs y el gobierno abierto, que sí o sí, cuando pensamos en TICs y en gobierno abierto, estamos pensando en estos conceptos. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Vicky. Laura, ¿qué tenés para contarnos hoy? Bueno, no, a ver, tengo para contar. Voy a empezar, voy a dejar esta slide y voy a empezar al revés de como tenía pensado, porque escuchaba a Vicky y me quedé me quedé con varias cosas que me anoté y estaba pensando, digo, dos cosas como para arrancar, ¿no? Uno, yo tengo que hablar del marco jurídico y las TICs, y parece como que estamos hablando, ¿no? de jurídico, tecnología, y como lento y rápido, ¿no? Como que lo primero que uno piensa, digo, los abogados también lo pensamos, ¿no? Y cuán rápido podemos pensar que va el derecho, que el derecho se va adaptando, las normas se van adaptando a la tecnología, si van avanzando en igualdad, en la misma velocidad o no, o si el derecho va corriendo atrás de la nueva tecnología. Y lo primero que me estaba acordando, este concepto de interoperabilidad, ¿no? A ver si, Vicky, corregime, si apunta un poco a eso, pero cuando se reformó el reglamento de procedimientos administrativos, el reglamento data de 1972, texto ordenado en 1991, se modifica en el 2017, se incorporaron, se hicieron modificaciones bastante básicas, en realidad se incorporó mucho la palabra expediente electrónico, la figura del jefe de gabinete, que en el 72 no existía y en el 91 tampoco existía, y se habló mucho del concepto de eliminación de cargas al administrado, un concepto que en realidad ya estaba. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo relaciono con interoperabilidad y con todo esto? Ya desde 1972, en el artículo 107 del reglamento de procedimientos administrativos, establecía que cuando un ciudadano, cuando una persona quería hacer un trámite en la administración, ¿no? Y la administración necesitaba un documento o un certificado que estaba en cualquier otro lado de la administración, lo que tenía que hacer la administración era pedirle a la otra parte de la administración ese documento. Por ejemplo, a ver, quiero no sé, una sociedad que se inscribe para habilitar, no sé, para hacer alguna determinada actividad, entonces le dicen, bueno, tráigame su estatuto inscripto en el registro público.
¿qué hace la persona? Va al registro público, pide una copia de eso, bueno. Y ahora presénteme los balances que usted presentó en AFIP. Va la persona, tiene que presentar lo que presentó en AFIP. O sea, lo mismo que tiene el Estado. Bueno, esto ya existía. Existía en el 72, por ahí no estaba pensado con este término interoperabilidad, ¿no? Poder relacionar todo lo que tiene el Estado, toda la información que tiene el Estado, pero estaba pensado tal vez en papel, ¿no? Que el Estado se lo pida a sí mismo, que esta información se la pida a sí mismo. Entonces, las normas, hay normas que existían, hay normas que las tenemos desde hace mucho, tal vez no teníamos las herramientas para usarlo. Entonces, quería como arrancar por ahí de ese lado, ¿no? De si la norma va antes o la norma va después. ¿Qué nos pasa? Voy a salir un poco de la... Voy a dejar de compartir pantalla. Lo voy a dejar un rato porque me parece que las palabras pueden servir. ¿Qué pasa ahora con la tecnología, con las normas? ¿Dónde está? En la Constitución claramente no tenemos un derecho a las tecnologías, no lo tenemos escrito así. Y la primera pregunta es, ¿tenemos que tenerlo? ¿Necesitamos tenerlo? Bueno, hay países que sí, hay países que decidieron incluir, por ejemplo, ¿por qué? Porque ¿qué es Internet? Internet no solamente es... ¿Se me escucha bien? Porque me aparece como Se está entrecortando ahora un poco. ¿no? ¿Se me escucha bien? Si no me corto para... Por las dudas voy a hacer una conexión al teléfono, que a veces el 4G es mejor que el Wi-Fi. A ver. Esperen que corro. Ahí está. Ahí está. Me quedo más tranquila con el 4G. Estaba diciendo, bueno, Internet. Algunos países incorporaron Internet como un derecho fundamental, algunos lo consideran como, mucha doctrina lo considera como un derecho humano incluso. ¿Por qué? Porque Internet, o sea, el derecho a Internet nos permite acceder a un montón de otras herramientas y un montón de otros conceptos que son los que estaba mencionando Vicky antes, ¿no? Como por ejemplo la participación ciudadana. Si no tenemos Internet, no podemos tal vez acceder a redes y a participar, no tenemos acceso a la información, lo vimos con la pandemia, derecho a la educación, salud, o sea, hoy Internet es una herramienta fundamental para nosotros. Entonces, como un breve repaso normativo, digo, para decir que estas cosas existían en algún momento, podemos decir que 2001 ya tuvimos un primer plan de modernización, ese plan quedó derogado, un plan que establecía algunos cambios en el modelo de gestión, en los recursos humanos, establecía carta compromiso, cambiaba el modelo de gestión a una gestión por resultados, tomaba el concepto de transparencia ya en el año 2001. Este plan queda abrogado. Después tenemos el decreto, que después se convierte en ley, de acceso a la información en el año 2003, también dentro del marco de las tecnologías y de la comunicación. Posteriormente, en el 2005, el decreto de procedimiento de gobierno electrónico y planes sectoriales, y ya en el 2016 el primer decreto del famoso sistema que Vicky presentó, del sistema de gestión documental electrónica, que coincido, y tomo tus palabras Vicky, es un proceso, a ver, no, vamos a decir que en la pandemia quienes trabajamos en el Estado nos aceleró, nos ayudó y nos facilitó mucho el trabajo, pero es un sistema que replica en mucho, digamos, el trabajo manual, no es un sistema que esté pensado, o sea, sí, a ver, en un clic podemos firmar 50 cosas al mismo tiempo, pero no deja de ser un sistema que creo que algunas cosas pueden generar podrían automatizarse, bueno, un montón de cosas que se pueden mejorar seguro. Pero bueno,
es un sistema que en pandemia nos ayudó, creo, a todos nos salvó bastante. Después tenemos el decreto 891 y el 894, que son los que modifican el procedimiento administrativo, que incorporan el concepto de este sistema en el procedimiento administrativo, ¿sí? Incorpora el GDE dentro, lo establece como obligatorio, a medida que además este sistema va avanzando en el Estado y va tomando como cada vez más forma y ya casi es utilizado en todo el Estado. El GDE se utiliza a nivel nacional, hay un sistema, hacia el primero que fue utilizado en Ciudad de Buenos Aires, después que es el SADE, creo, ¿no? Y el GDEVA en provincias, ¿no? O sea, es un sistema, en realidad es el mismo, pero con distinto nombre en distintas jurisdicciones, que hoy no interactúan, pero en principio, ¿no? Pero podrían llegar a interactuar. Hasta acá, hasta la pandemia. Cuando llegamos al momento pandémico, todo se aceleró, ¿no? Este proceso está, como le llaman muchos, cuarta revolución industrial, digamos, un proceso que viene de hace años, es un proceso que está sucediendo, querramos o no querramos. La pregunta es, ¿qué rol va a tomar el Estado ante ese proceso? Y no solo desde adentro, o sea, sí, con los cambios que tienen que hacer para adentro, que son los que cuenta Vicky, la implementación de un nuevo sistema, con estos módulos, sino para afuera también, ¿no? Y tomo de vuelta estas palabras: garantizar la transparencia, la eficacia, la participación, la integración, cómo se redefine la interacción con los ciudadanos. Hoy vemos, por ejemplo, muchos funcionarios que tal vez comunican sus actos de gobierno a través de redes sociales, ¿no? Vivos de Instagram con preguntas, o Facebook Live y preguntas, ¿no? de funcionarios. Entonces esta nueva forma de actos públicos, de actos de gobierno también. Todo esto todavía no está reglamentado. Pero lo que sí me parece que podemos rescatar es el decreto de necesidad y urgencia 690, ratificado después por el Congreso. Este decreto es del año pasado. Es el decreto que declara a Internet como servicio público. Tenemos un antecedente, que es la Ley Argentina Digital, la Ley 27078, que declara Internet de interés público. Lo que hace este decreto es modificar este decreto de necesidad y urgencia, modificar esta ley y lo declara de servicio público. ¿Y por qué? Esto pasa en medio de la pandemia porque entendemos que Internet tiene que... en la pandemia tuvo una relevancia mucho más importante, era necesario para muchos estudiantes tener acceso a Internet para poder estudiar, para entretenerse, porque todos los que hemos vivido encerrados en algún momento necesitamos interactuar tal vez sociabilizar con otras personas, estudiar, utilizar una app para pedir comida, utilizar la app Mi Argentina, como contaba Vicky antes. O sea, para eso necesitamos Internet. Entonces, este decreto lo que hace no solo es establecer Internet como servicio público, sino que además establece encomienda, digamos, al órgano responsable, al ENACOM, preparar un plan básico y universal, el prestación básica, universal y obligatoria, que tiene un mínimo de datos, un mínimo de horas de llamada, para personas que, por ejemplo, jubilados, quienes tienen algún plan, subsidios, etc. Estas personas pueden acceder a este plan, que creo que más o menos ahora estaba en X cantidad de minutos libres por mes, 150 pesos, y un plan de
X cantidad de datos mensuales, 200 pesos, entonces se va armando ese plan según lo que esa persona necesite. Entonces, de esta forma también el Estado está asegurando el acceso a Internet para buscar, para buscar una equidad entre todos, ¿no? Que quienes no puedan acceder tengan una especie, digamos, como de ayuda. Entonces acá podemos hablar del rol del Estado y de la presencia del Estado fuerte en este punto. Entonces, retomamos el concepto, la pregunta es de Internet, ¿es un derecho fundamental, es un derecho humano? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, son creo que preguntas que todavía en el mundo no están respondidas. Podemos decir que en algunos países, como por ejemplo México, sí lo incorporó la Constitución Nacional, declara Internet como el derecho a acceso a Internet, lo declara en el 2013 como un derecho constitucional. En Francia el Consejo Constitucional lo declara un derecho fundamental. En Finlandia, por ejemplo, en 2010 se establece un mínimo de conexión que debe estar garantizada. Ahora no me acuerdo, porque es con una cantidad de datos por mes que tienen que estar garantizada. En Holanda se establece Internet como una necesidad básica. Bueno, y así va empezando a suceder en distintos países, que se va incorporando Internet, algunos dentro de la Constitución y otros tal vez con alguna declaración, como es en Francia, del Consejo Constitucional. Por eso es algo que creo que está sucediendo, nos está atravesando en este momento, que Internet se declare servicio público no garantiza que al día siguiente de esta declaración Internet llegue hasta la última persona, por acá tenemos, es un trabajo de acá a futuro, con un montón de cuestiones a resolver, porque tenemos la famosa brecha digital, que abarca, por ejemplo, la brecha generacional, ¿no? Podemos crear no sé, podemos hablar de telemedicina durante la pandemia, pero muchos adultos mayores tal vez tienen un teléfono, pero no saben acceder a la aplicación. Quienes tenemos familiares o tuvimos que ayudar a algún familiar, algún adulto mayor con, no sé, sacar un turno o bajarse la app, cuidar, explicarle, bueno, todo eso tiene que estar también incluido como en un plan o en una política pública futura, ¿no? Esto no pasa solamente en nuestro país, está pasando en todo el mundo. Hay países donde la tecnología está muchísimo más avanzada. La pandemia creo que en todo el mundo avanzó en todo el mundo, pero también en todos los países ven Internet como un derecho fundamental y como un derecho en sí, como un derecho que sirve como herramienta para ejercer otros derechos, ¿no? El acceso a la información, el derecho a peticionar ante las autoridades, libertad de expresión, conocer los actos de gobierno, educación, salud, todo esto que fuimos viviendo durante la pandemia. Bien. ¿Qué planteos podemos hacernos? ¿Es necesario, o sea, tenemos que discutir si conviene incluirlo o no Internet como un derecho fundamental en la Constitución? ¿Eso garantizaría que Internet o que las tecnologías lleguen a todo el mundo? Porque acá no solo tenemos que hablar del respaldo del derecho administrativo o el derecho constitucional a los procedimientos que están atrás de la incorporación de estas tecnologías, sino de cómo hacemos para que cada ciudadano, cada habitante del país pueda acceder a esas tecnologías, ¿no? Eso, digamos, como que es una primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Es necesario reconocerlo como un derecho humano en la Constitución? Tal vez no es necesario y tal vez alcance con este decreto de necesidad y urgencia, que lo reconoce como un servicio público, por ejemplo. Eso es un tema. Después, otro tema que me parece también interesante, tengo dos temas más que me parecen interesantes como para hablar, porque digo, acá está, tenemos cuestiones como intraestado y fuera del Estado, ¿no? Esto estamos hablando de un poco del respaldo
jurídico frente a los trámites que hace el administrado, y después también podemos saber qué está pasando adentro. ¿Qué pasa adentro, por ejemplo, con el teletrabajo en la administración pública? ¿No? ¿Qué va a pasar con el futuro del empleo público, ahora que la pandemia está como, podemos decir, casi terminando? No sé, esto va a quedar grabado, veremos si está pasando o no, pero ¿qué va a pasar? La gente tiene que volver a trabajar, vamos a tener y eso también digo va a pasar en el trabajo, en el empleo privado. ¿Qué va a pasar? Vamos a poder generar un mix entre el teletrabajo y el trabajo presencial. Vamos a tener que cambiar la ley de empleo público, vamos a tener que modificar, por ejemplo, ¿es necesario seguir trabajando por horario o vamos a tener que trabajar por objetivos? Bueno, digo, esto de que también pasa en el empleo privado, también digo, está sucediendo hoy en el empleo público. Entonces hay un montón de cuestiones que van a ser intraestado que vamos a tener que resolver. Otro tema también me parece, digo, voy a tirar así como algunos temitas más que me parece son interesantes dentro del marco jurídico de estas nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con la seguridad informática? Vi que habló del voto electrónico y las dudas que quedan en torno a eso, ¿no? A la seguridad a la seguridad del no fraude, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, y voy a introducir un concepto más: inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una especie de automatización inteligente, si queremos, digamos, como una evolución, un paso más, ¿no? Una evolución más. Pero la inteligencia artificial tiene impacto en nuestras decisiones, ¿sí? Y este impacto en nuestras decisiones hace que los ciudadanos cambiemos a veces decisiones y tomemos distintos caminos. Entonces, esto tampoco, por supuesto, está regulado en nuestro país. Y esto lo relaciono también con la seguridad informática. ¿Por qué? Cuando buscamos algo, por ejemplo, en internet, no sé si a veces les pasa que dicen, no sé, varias veces, no sé, vaso de agua, y cuando van al buscador aparece la publicidad del vaso de agua, bueno, o lo buscan y aparece, bueno, todo eso de alguna forma dirigen nuestras decisiones. Y eso puede verse desde el lado, si quieren, del marketing, que hace que uno vaya a comprar algo determinado, que lo busquen como consumidor, pero también nos buscan como un usuario o como un agente, como un actor político que decide y que encamina que encamina o que puede cambiar o modificar sus conductas. Entonces, eso tampoco está regulado. Me parece que esta especie de preselección de resultados en búsquedas, por ejemplo, que nos muestren lo que queremos ver o lo que quieren que veamos en base a nuestros gustos, también tendría que tener un marco, también tendría que pensarse como un marco. ¿Y qué puede hacer el Estado frente a eso, ¿no? Esa sería como la pregunta. ¿Qué puede hacer el Estado frente a estas búsquedas tan dirigidas, ¿no? Y podemos pensarlo, si quieren, como, podemos ponerle este título, ¿no? Como, ¿qué hay en relación a la ética digital o a la ética de los algoritmos, ¿no? Vengo a traer más preguntas que certezas, en realidad. No sé, Juan, si estamos bien de tiempo y querés que vaya cortando para hacer preguntas. No, estamos bien, yo creo que con 10 minutos de preguntas, si querés ir redondeando, y acá hacemos algunas reflexiones entre todos, vemos un poco las preguntas que se fueron haciendo, yo las fui sintetizando, la verdad que muy buenos los comentarios, los aportes, vamos a intentar tratarlos entre todos y todas. ¿Sí? Bien. Dale. Bueno, dejo entonces de dejar más preguntas. Las preguntas van a ser, digamos, en resumen, títulos, ¿no? Brecha digital, ¿cómo ordenamos eso? ¿Cómo encaminamos la brecha digital, que puede tener
O sea, la brecha digital en cuanto al acceso a Internet, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista generacional, digo, esta brecha digital de alguna forma hay que solucionarla, hay que buscar la forma de que estén todos adentro, que todos tengan garantizado ese acceso. A veces no es solo Internet, sino también la computadora, ¿no? Seguridad informática versus ética digital o la ética de los algoritmos. Esta línea entre el derecho público y el derecho privado que el Estado tiene que tomar algún rol en relación, por ejemplo, al teletrabajo, a los procedimientos, a la declaración de Internet como servicio público. Y me parece que la pregunta fundamental es cómo el Estado, cuál es el rol que va a tener el Estado y cómo el Estado va a acompañar este proceso, que esto es un proceso que ya viene sucediendo, nos está atravesando, la pandemia solo lo aceleró, pero es algo que va a funcionar y que nos sirvan estas herramientas, poder utilizar estas herramientas a favor, pero cómo el Estado va a acompañar todo este proceso, creo que es como la pregunta. Y si la gran pregunta jurídica es si alcanza, si es necesario, si sirve declarar, por ejemplo, Internet como derecho humano o incorporarlo como un derecho más dentro de la Constitución, si eso va a garantizar o no el acceso a Internet, o tal vez la búsqueda es por otro lado, porque volviendo a lo que había dicho al principio, en el artículo 107 del reglamento de procedimientos, en el 72, ya estaba previsto esta especie de interoperabilidad, si quieren, en papel, ¿no? Que una persona cuando tenía que hacer un trámite en la administración pública no debería, mejor dicho, cuando se le requería un documento que tenía otra repartición, lo tenía que pedir la misma administración. Y esto, ya hay cosas que están previstas en la norma, pero parece que nunca terminaron de funcionar, ¿no? Volviendo como un poco para atrás y cerrar eso. Bueno, si querés corto acá, que quedan 10 minutitos y hacemos preguntas. Me parece que la exposición de las dos profesoras ha sido bastante clara, profunda. La verdad, yo les agradezco enormemente. Dejo de compartir, perdón. Así. El trabajo, el desarrollo que han hecho es algo que, como les conté en la introducción, es un eje que venimos trabajando de la carrera. Acá un poco, a raíz de los comentarios, lo que se pueden ver es distintos niveles o distintos ejes que cruzan la problemática y que nos llevan a pensar a todos y a todas cómo encarar esta nueva gestión de gobierno. Entonces, ahí por un lado tenemos en sí mismo la política pública referida a la TIC concreta, cómo solucionamos algo mediante una tecnología como sujetos sociotecnológicos, pero también empezamos a ver que el Estado tiene que trabajar en otro nivel, por ahí mucho más arriba, para garantizar un contexto para que esa política concreta se realice. Entonces ahí tenemos unas políticas por ahí superiores, como hablamos, Internet como servicio público universal, básico, garantizado por la Constitución Nacional, que podría decirse que de alguna interpretación de la Constitución ya se encuentra garantizado en su actual contexto. Digo, podríamos plantear eso, pero claramente esta realidad nos lleva a hablar primero, de políticas públicas muy, muy macro y por ahí, por decirlo, nacionales, garantizar que todos y todas tengan acceso a Internet y que todas y todos tengan acceso a dispositivos para ejecutar luego las políticas públicas que los distintos niveles establezcan utilizando sistemas tecnológicos. Es decir, para que establezcamos políticas públicas mediante escaneo de QR, todos los ciudadanos, tienen que tener garantizado el acceso a dispositivos que permitan el análisis de este tipo de tecnología. Sin eso no sirve. Entonces, ese es el desafío más grande, y luego tenemos el desafío concreto en diseñar políticas públicas específicas vinculadas al uso de tecnología de la información, que es algo que fue saliendo acá
presente plantea que es difícil pensar en TICs cuando no tenemos buena conexión, aún nosotros que nos preparamos especialmente para este panel, que chequeamos 2 horas antes la conexión, que hicimos pruebas, y aún eso de repente se corta. Eso, bueno, tenemos algunas preguntas por ahí. Acá, si tienen, me parece que por ahí, Vicky, si tenés algún análisis sobre cómo andan los porcentajes actuales en el uso de TICs en los distintos niveles de gobierno, por ahí lo que podrías contar es si en todo el país se evidencia este crecimiento, si tenemos algunas áreas atrasadas, si tenés algún dato sobre este punto. Si lo hay. No tengo datos actualizados respecto a la implementación de GDE a nivel nacional, ¿no? O sea, lo podríamos buscar y capaz esté público, la verdad que nunca busqué cuánto se ha implementado en este momento. Lo que sí les puedo decir es que la estadística dice que el 70% de los sistemas que se implementan son fracasos. Que es un disparador que siempre pensamos cuando pensamos en mejorar los procesos de implementación de sistemas en todo el mundo. O sea, no es algo que sucede en Argentina, sino que sucede en general, porque cuando nosotros pensamos en implementar un sistema, estamos pensando en implementar y proponer un cambio cultural y un cambio a un sistema o a una forma de hacer el trabajo de una persona en el momento, ¿no? Entonces, todo lo que es implementación de sistemas generalmente tiene un alto nivel de fracaso porque no se considera el factor humano, esto que hablamos del detrás de la pantalla, o sea, el detrás de la pantalla que son los recursos humanos, los que lo implementan, los que están trabajando, los que van a usar ese sistema en su trabajo diario, no le estamos dando el rol protagónico que tiene en la implementación de sistemas. Entonces, por eso generalmente fracasa mucho los nuevos sistemas que implementamos. Y yo veo que hay algunos de nuestros alumnos conectados, y los mando saludos a todos, que los veo ahí, lo veo a Daro que está manejando, y justamente nosotros debatíamos respecto al uso de Telegram, ¿no? Que es una plataforma muy segura, o sea, y es un sistema nuevo, es un software distinto, y nos genera cierto rechazo usar una nueva tecnología. Eso es automático, o sea, cualquier nueva tecnología es como, no, tengo que aprender algo. Después quizás nos vamos amigando. Pero bueno, como recomendación sí, es para cualquiera que tenga que implementar GDE en su oficina o que tenga que acompañar el proceso, el foco tiene que estar puesto en el recurso humano. La tecnología funciona, va a ser estable, lo vamos a poder llevar adelante, la gente va a aprender, pero lo más importante es luchar contra este rechazo que generan las nuevas tecnologías. Buenísimo. Buenísimo. Y acá también repasando las preguntas, por ahí podríamos ampliar en estos últimos 5 minutos algo referido a lo que es los datos y todo lo que es la información que recolectan los entes estatales a través de las TICs. Si pueden contarnos algo de cuáles son los sistemas de resguardo de datos o cuáles son los marcos normativos que tutelan los datos que van siendo recolectados y procesados por los organismos públicos a través del uso de las tecnologías y de esta interacción. A ver, tenemos una ley marco, que es la Ley de Protección de Datos Personales, pero también, digo, Internet es mundial, entonces la información que tal vez esté alojada en un servidor que no sea argentino, ya es algo, como decías vos antes, ¿no, Juan? Me parece es algo que ya excede, va como mucho más por arriba, es algo... Hay que pensar en una política pública a largo plazo a nivel nacional y hay que pensar tal vez si se puede, o lo digo ya medio como una utopía, si se puede pensar en algo a nivel mundial tal vez, porque estamos todos tan hiperconectados, estaba leyendo recién el chat y veo, también mando saludos a los alumnos y alumnas que están presentes. Pero estaba viendo, por ejemplo, saludos de Tierra del Fuego, leí saludos desde México, desde La Pampa, entonces, digo, esto también nos permite estar cerca desde ese lado, entonces, estas ventajas que tiene Internet me parece que digo, frente al avance tan rápido que
mucho más veloz incluso que la normativa. Digo, hoy nos protege la Ley de Protección de Datos Personales. Hay un montón de sistemas cuyo banco de datos no está en este país. Y hay un caso, digamos, que tuve que participar hace poco, un sistema X, digamos, de datos para trabajar, que es un sistema que la licencia se compra a Estados Unidos, y esa información, digo, una vez que se va cargando y va quedando allá. Se dejó de pagar en su momento, y esa información no está acá, está allá, y los dueños del dato en este momento no somos nosotros. Digo, pero es un contrato que ya se firmó hace Bien. bastante. Digo, así, ejemplos miles. Sí, ¿Esto respecto a estuvo eso, previsto? No. podría comentar también esta idea de las empresas transnacionales, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo vos, Lau, que Sí. o sea, la globalización también nos ha generado eso, es como el Silicon Valley, Google, el caño de Internet a las toninas, o sea, como realmente es una lucha que siempre lo planteamos en los congresos de tecnologías y sociedad, porque realmente es un problema de soberanía, pero no es solo en Argentina, Total. pero sí tiene que ver con cómo se construyó el mundo en los países que son líderes en tecnología y que manejan el norte de las prioridades, de los presupuestos, de los avances tecnológicos. Y acá el caso de Uber ha sido bastante público, como Sí. para tener un caso más cercano, ¿no? De algo que estamos usando todos y que compite económicamente con la lógica local, que lo queremos prohibir pero no se puede. Y ahí estamos como con esta idea. Incluso los capitales de las grandes empresas que están en Argentina no son de Argentina, ¿no? Y esto ha pasado también en Londres, que casi todo Londres es de los árabes y no es de los ingleses. Y con esa idea de grandes como compañías y grandes poderes económicos, es que nuestra capacidad de soberanía se ve muy en jaque, ¿no? Por estos grandes poderes y por estas grandes empresas tecnológicas. Quería dejar un dato de color, por ejemplo, respecto a Uber. Digo, cuando se prohibió, digo, se bloqueaban las tarjetas argentinas para pagar Uber, una tarjeta internacional, una tarjeta no internacional, perdón, una tarjeta que tenía base en otro país, sí podía. Entonces digo, ni siquiera ni siquiera la normativa, ni siquiera el propio gobierno local, o ni siquiera los fallos judiciales pudieron frenar algo que ya estaba sucediendo. ¿Y qué pasó? Digo, la única forma que tuvieron en algún punto para parar Uber fueron las protestas de los taxis, bueno, situaciones de violencia que hemos visto, digo, cómo todo se vuelve hasta arcaico en algún punto. Y la Pero falta sin de embargo, seguro, ¿no? Que también había sido una estrategia, que las empresas de seguro argentinas no cubrían si había un accidente en Uber. O sea, se usaron un montón de estrategias, pero no se pudo parar igual. Pero por eso digo, ¿hasta qué punto el marco normativo puede ir acompañando este proceso a la par, digo, que este proceso avanza tan rápido? Entonces, con todo esto, igual Uber, digo, funciona, y hoy digo, sigue funcionando. Digo, no hubo estrategia legal ni jurídica que lo pare, y es algo que de hecho está sucediendo. Y respecto a eso, un comentario que me viene a la mente asociado a Uber también es que en el momento que, o sea, cuando nosotros ahora quizás empieza a venir Uber y empezamos a hacer estos planteos, pero en realidad el avance de la tecnología y de las empresas transnacionales hace varios años que está, ¿no? La reacción de los taxis o la reacción del gobierno argentino fue prohibir la tecnología, ¿no? O sea, ir en contra y como tratar de como limitarla, prohibirla y demás. Cuando en realidad lo más estratégico hubiese sido adoptar esa interfaz, ¿no? Y quizás que los taxistas argentinos tengan un Uber, o sea, tengan una interfaz como la de Uber y puedan competir con este Uber, ¿no? O sea, porque en realidad después el precio del Uber fue, y ahora creo que es hasta más caro que un taxi, ¿no? Exacto, Pero de hecho, y como para ir cerrando, y aparecieron, un poco lo que perdón, pasó otras, es eso, ¿no? lo que ocurrió es eso, el colectivo de afectados se organizó a agarrar una plataforma parecida, y hoy por hoy, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires y en algunos viajes, en provincia lo mismo, hasta aún los costos son superiores de Uber. La verdad que para ir cerrando, pues ya es la hora y viene otro panel, le quiero agradecer a Laura y a Victoria por la exposición, los comentarios son, la verdad,
muy, muy satisfactorios. Estuvo muy clara, estuvo muy concisa, precisa, creo que surgieron un montón de temas muy, muy importantes para ir poniendo en la agenda, y para ir poniendo en la agenda desde una visión inclusiva, desde una visión participativa, desde una visión nacional, porque si no ahora adoptamos y no tomamos estos temas con una visión inclusiva y con una perspectiva nacional, esos espacios son cooptados por ahí por otras visiones que no tienen esa perspectiva. Eso no quita que hayan otros temas en la agenda, por ahí más importantes desde ya, como vi también en los comentarios, pero nosotros desde la universidad pública, gratuita, y desde José C. Paz, creemos que es fundamental para solucionar los problemas del futuro a todo nuestro pueblo, que las políticas públicas sean eficaces, eficientes, y a través de todas las herramientas que la tecnología nos brinda, porque precisamente eso es lo que va a garantizar su efectividad, su eficacia y su mejor implementación. Nada más agradecerles a los expositores, nuevamente agradecerle a Flaxo la invitación, y por último, como siempre, agradecerles a todos y todas los que participaron, que han hecho posible que esto se desarrolle, porque sin ustedes la verdad que el panel sin gente no es nada. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en la universidad con los estudiantes, todos los que quieran venir a conocer y participar, y si no, el año que viene nuevamente en una actividad de Flaxo. Nos estamos viendo, saludos y gracias. Gracias, saludos a todos. Nos vemos en algunos en el aula y si no nos encontramos por temas parecidos a estos. Saludos a todos. Chao. Gracias.